Hola amigos de Factores de Poder. La semana pasada analizábamos con Patricia Poleo ampliamente las circunstancias que rodearon toda esta situación tragicómica en la cual termina con la postulación de Manuel Rosales como candidato de un sector de la falsa oposición, la negación por vías de facto de la inscripción de la profesora Corina Lloris y esta situación de ambigüedad en la cual se encuentra la falsa oposición y la propia María Corina Machado cuando ellos, en medio de esta clara, evidente arremetida, violenta, institucional del chavismo en contra de su participación electoral, ellos al día de hoy insisten que nadie los va a sacar de la vía electoral. Pero eso es algo que no es lo que vamos a analizar hoy. Fue materia de la semana pasada. Lo que queremos examinar hoy es tratar de entender por qué el chavismo hace ciertas cosas que a nosotros, quizás a la mayoría de nosotros nos parece que son absurdas, que son irracionales, cosas, digamos, truculentas. ¿Hay algún tipo de racionalidad en este comportamiento del chavismo donde prácticamente está dispuesto a tirarlo todo por la ventana, prácticamente está dispuesto de pisar el acelerador y avanzar, no importa lo que se pueda llevar por delante? Bueno, lo primero es examinar el contexto y entender que en los últimos 25 años hemos venido en una sucesión de negociaciones entre la falsa oposición y el chavismo, porque cada vez que el chavismo tiene alguna crisis o necesita sortear alguna crisis y ellos requieren ganar tiempo, siempre acuden al expediente de la negociación. Históricamente, no lo vamos a examinar en detalle hoy, pero históricamente las negociaciones en las cuales se ha embarcado el chavismo con la falsa oposición siempre han resultado en un fracaso, porque el chavismo ofrece cosas que finalmente termina no cumpliendo. Esta no es la primera vez, pero esta última negociación, que se parece mucho a las anteriores, es la que se ha conocido como la negociación de México. A esta negociación entra, por una parte, la falsa oposición con la expectativa de negociar con el chavismo condiciones y garantías electorales. Eso fue lo que ellos argumentaron era el eje, el centro, el objetivo fundamental de esa negociación. Por su parte, el chavismo nos parecía que quizás existía un interés en darse alguna legitimidad. Entonces, en ese momento se pensaba, bueno, si el chavismo quiere tener alguna legitimidad, es probable que esté dispuesto a hacer algunas concesiones en el terreno electoral, si no quieren aparecer como quedaron en el 2018. Ya eso ha ocurrido antes, donde el chavismo va a una elección en forma arbitraria y prácticamente impone sin mayor explicación sus resultados. Pero además el chavismo tenía otras razones para sentarse a negociar con esta falsa oposición. Otra razón era la necesidad de aliviar todo lo que se ha conocido como estas sanciones internacionales. Unas sanciones dirigidas en contra del régimen chavista, otras en contra de algunos operadores específicos del régimen, lo cual ellos aspiraban pues de alguna manera a eliminar, a suspender, y eso fue parte de lo que se incorporó en la materia de discusión que sostenían el chavismo y la falsa oposición. De manera que existía la presunción de que hipotéticamente tanto falsa oposición como chavismo tenían algo que traer a la mesa, algo de valor, algún activo que justificase o pudiese jugar como un incentivo de la contraparte, y esto pues justamente es lo que le daría sentido a una negociación. En pocas palabras, esto significa, bueno, ¿qué es lo que pone el chavismo en la mesa para negociar, que es de interés para la falsa oposición, y qué es lo que pone la falsa oposición en la mesa que podría ser de interés para el chavismo? El chavismo, por supuesto, pone en la mesa todo el peso del control absoluto que tiene sobre las instituciones del Estado chavista, el control total sobre los mecanismos jurídicos, políticos, militares y policiales para regular el proceso electoral, el control total del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, de manera que el chavismo pone, digamos, unas cartas con un poder importante, mientras que la falsa oposición, por su parte, podría invocar que hipotética o teóricamente tiene algo importante que poner en la mesa, como es, por ejemplo, el respaldo popular.
El problema es que el respaldo popular o el descontento que hay en Venezuela, no hay una manera, no hay un mecanismo institucional de que eso se pueda contar como un capital, como un activo de la falsa oposición. Uno sospecha, uno supone que en condiciones normales, si existiesen condiciones, garantías electorales, instituciones equilibradas, seguramente en Venezuela candidatos de esa oposición le ganarían al chavismo. Pero al no existir estas garantías, pues esto es algo que no hay forma de hacerlo valer. Habría que considerar algunos otros mecanismos, ya no de derecho, sino de hecho, por ejemplo, como la hipotética capacidad para convocar a una huelga general, para paralizar el país, para, entre comillas, llevar a la gente a la calle. Pero yo creo que este no es el ánimo en el que está esa falsa oposición, o al menos no en el momento en que se planteó pues la negociación de México. De manera que lo único que podía invocar esta oposición como una carta, como un activo importante para poner en la mesa, era su presunta cercanía y capacidad de coordinarse con gobiernos como el de los Estados Unidos para ayudar a modular las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, en la medida en que se verificase el cumplimiento o no de los acuerdos que se iban a ir suscribiendo. Y esto pues se pensaba que podía ser un incentivo fundamental para que el chavismo pues pudiese comenzar a hacer algunas concesiones. El problema es que el tiempo fue pasando y el chavismo cada vez fue colocando la expectativa mucho más alta, al punto de abandonar las negociaciones de México con el argumento de que si no se incorporaba a Alex Saab, que en ese momento ya estaba preso en los Estados Unidos, como diplomático a la delegación negociadora, ellos sencillamente no iban a volver a esas negociaciones. Yo en ese momento también me consideraba o me contaba dentro de las personas que pensábamos que eso era absolutamente inviable, porque eso es algo que no se le podía pedir a los representantes de la oposición, sino que habría que pedírselo directamente al gobierno norteamericano, y nunca pensamos o imaginamos que eso en algún momento podía ocurrir. Lo que ocurre a partir de ese momento es que los Estados Unidos venía actuando como una especie de acompañante, venía haciendo el papel de acompañamiento de la delegación de la oposición en las negociaciones que tenía con el chavismo. Pero en un momento determinado, en un momento específico, los Estados Unidos decide embarcarse en una negociación directa y bilateral con el chavismo, haciendo a un lado a la falsa oposición y por ende quitándole todo el poder negociador, porque en efecto ya una vez que se establece esta negociación directa, bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen chavista, es cuando comenzamos a ver que se comienzan a mover estas dinámicas donde se liberan a los narcosobrinos, donde se libera a Alex Saab, donde se levantan las sanciones, pero en medio de todas estas concesiones que teóricamente el régimen chavista estaba logrando para sí, a cambio nunca se recibió la contraparte, que era lo que se esperaba, por lo menos lo que esperaba ingenuamente la falsa oposición, que era que por lo menos el chavismo le pudiese responder mínimamente con unas condiciones y unas garantías electorales que permitiesen la competitividad. Pero no solamente eso, sino que en el proceso de esas mismas, al momento en que estaban sentados negociando con la falsa oposición, el chavismo le fue incautando las tarjetas, las membresías a los partidos que estaban en esas negociaciones justamente, de manera que se ha llegado a un punto en que todos estos partidos, menos un Nuevo Tiempo, han perdido su capacidad para postular, y todos dependen al día de hoy de la famosa tarjeta de la unidad, que es la tarjeta de la MUD. Esto ha sido el resultado de lo que se ha llamado como el proceso de judicialización, judicializar los partidos, o sea, tomar el control de estos partidos por la vía de sentencias arbitrarias generadas por el Tribunal Supremo de Justicia chavista. No contentos con esto, sigue avanzando el tiempo y se ve que se avanza un proceso electoral donde no hay ningún tipo de garantías, no hay cronograma, no hay certezas,
Sin embargo, la falsa oposición hace su elección primaria, María Corina gana abrumadoramente y se embarcan en ese laberinto sin salida, sin solución, que significa participar en el proceso electoral o en la farsa electoral organizada por el chavismo. Esto podemos decir que es una guerra avisada porque no se podía esperar menos del chavismo. Lo que sorprende es que haya gente que a estas alturas esté sorprendida. Lo que ocurre seguidamente es que en lugar de hacer concesiones, en lugar de buscar un proceso transparente y la falsa oposición quizás pensando, calculando, bueno, es posible que cometan arbitrariedades, es posible que abusen aquí y allá, pero nunca van a llegar tan lejos como a repetir el escenario del 2018, porque no se van a atrever a hacer elecciones sin nosotros. Bueno, ese escenario que algunos analistas consideraban como el peor escenario posible, efectivamente se verificó en la medianoche del día 25 de marzo, en el cual, pues, sencillamente, de una manera truculenta, grotesca, el chavismo le fue diciendo no a todos los nombres que le iba presentando la falsa oposición que querían postular como candidatos, y el chavismo prácticamente decidió o decide imponerle su candidato opositor a la falsa oposición. No hay un acuerdo y esto pues desencadena en lo que ya conocemos. Ahora, ¿a dónde va todo esto? Esto va, y aquí hay una clave que hay que recordar, cuando se reedita, se replantea todo este proceso de las inhabilitaciones, que es lo que impide que María Corina Machado sea candidata presidencial postulada por la MUD, que la MUD le reclama al gobierno y le dice, bueno, tienen que cumplir los acuerdos de Barbados, eso no está en los acuerdos de Barbados, y nos vemos en una situación que podemos calificar de absolutamente lastimosa, donde hay un régimen chavista que ya perdió todo interés en hablar de los acuerdos de Barbados y una falsa oposición guindada de la brocha tratando de decirles tienen que regresar a la mesa, y el único argumento, el único incentivo, si se quiere, que se le puede ofrecer al chavismo es, ¿no les da pena? O sea, el pudor, ¿no les da vergüenza quedar tan mal? Y la respuesta, por supuesto, es un rotundo no. Esto se materializó el día en que el Consejo Nacional Electoral Chavista suscribe ese acuerdo con los partidos judicializados, con los alacranes, con los candidatos aceptados, y en ese momento, por supuesto, la MUD no participa en ese acuerdo, y en ese momento Jorge Rodríguez, de una manera clara y elocuente, dice, bueno, es que ahora este es el acuerdo de Caracas, y el acuerdo de Caracas sustituye al acuerdo de Barbados. Esto es algo que nos parece que tiene una gran significación, porque vemos que hay un proceso, hay una escalada para pulverizar a los partidos que integran la falsa oposición, que se han nucleado en torno a la plataforma unitaria y a la MUD. No solamente les han quitado sus tarjetas, su personalidad jurídica, su capacidad para postular cualquier candidato, solamente lo pueden hacer a través de la tarjeta de la unidad, pero ninguno de estos partidos, cuando hablo de los socios mayores de la MUD, pues me refiero a Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular. No está incluido un Nuevo Tiempo porque ellos están en otra categoría que en un momento voy a explicar. Y esto es lo que pone a estos partidos en una condición de minusvalía, los pone como parte de una negociación que ya no tiene sentido, porque ¿qué le pueden ofrecer estos partidos y la propia María Corina Machado? ¿Qué incentivo le pueden dar al gobierno? ¿Cómo podrían ellos presionar desde la calle o institucionalmente para obligar al gobierno primero a regresar al acuerdo de Barbados, a que se cumpla el acuerdo de Barbados o que por lo menos haga alguna mínima concesión en el terreno electoral? Nosotros lo que vemos acá es el inicio de una nueva etapa. Es la etapa en la cual el régimen chavista va a tratar de terminar de pulverizar a estos partidos, incluyendo, por supuesto, el liderazgo de María Corina Machado, porque es parte de una oposición que ellos, con la cual ellos no quieren entenderse más. En su defecto, lo que va a buscar el régimen chavista es darle vida a una nueva falsa oposición. Esta nueva falsa oposición va a estar orbitando en torno a los partidos judicializados, a los alacranes,
y posiblemente va a tener a Manuel Rosales como su cabeza visible. Esta falsa oposición pues vendría a sustituir a la vieja falsa oposición porque va a ser reconocida, va a ser tolerada. Es una oposición que, al igual que la anterior, está dispuesta a defender la Constitución chavista del año 99, igual que los anteriores están dispuestos a defender el voto como una manera pues, de resolver las vías para sacar al chavismo del poder. Pero se trata de una falsa oposición con la cual el régimen chavista parece sentirse mucho más cómodo. Inclusive hemos escuchado algunas versiones extraoficiales que anuncian que posiblemente después del 28, después de que se consume el fraude electoral de Nicolás Maduro, es posible que ellos comiencen a ensayar algunas fórmulas de cogobierno. Esto significa darle algunos cargos importantes y no se descarta que algún ministerio a gente de alguno de estos partidos de esa falsa oposición, de esa nueva falsa oposición tolerada, permisada, para dar una imagen de amplitud y una imagen, digamos, de un gobierno que es inclusivo, ¿no? Para contrarrestar toda esta crítica que se ha generado pues, a nivel mundial y crítica en la cual, por cierto, participan países tales como Colombia y Brasil, que son aliados del régimen de Nicolás Maduro. Lo importante acá es seguir con atención los pasos que va a dar el régimen en las próximas semanas, no solamente de cara al fraude electoral, a la farsa electoral que van a perpetrar el 28 de julio, sino lo que van a comenzar a desarrollar posteriormente a este evento, porque nos parece que ha llegado el momento en el cual el régimen chavista ha decidido que ahora quiere tener nuevos interlocutores, nuevos socios negociadores. Ya los anteriores no les sirven, los anteriores en realidad tienen muy poco que poner en la mesa para seguir negociando y seguramente si alguno de estos factores que he nombrado de la vieja falsa oposición quiere salvarse, va a tener que desarrollar negociaciones directas con el chavismo. Quizás el único que pueda tener alguna pequeña posibilidad de lograrlo es el Partido Acción Democrática, la parte de Ramos Alup. Y eso dependerá de cómo se muevan en las próximas semanas. Esto, como ustedes pueden ver, es un escenario absolutamente denigrante. Es la posición más humillante y miserable a la cual el chavismo ha llevado la política venezolana. Pero también es una condición que la falsa oposición ha aceptado, porque la falsa oposición ha debido declararse en rebeldía hace mucho tiempo y no aceptar ir a unas elecciones trucadas, a una estafa electoral, como siempre pues, se ha advertido. Nosotros seguiremos haciendo pues, estas revisiones periódicas, pero siempre tratando de entender por qué el chavismo hace lo que hace, pero también por qué existe y ha existido en Venezuela una falsa oposición que en lugar de confrontar al régimen chavista, lo que hace es declararse en su más fiel justificadora, y eso ha sido en realidad, en nuestra opinión, parte de la frustración acumulada de muchos venezolanos en los últimos 25 años.